Hola, bienvenido a un nuevo video serpentino de historia. Mi nombre es Alejandro Márquez, soy historiador y voy a ser tu guía por el fascinante tema de el absolutismo en Europa. El absolutismo fue el principal sistema de gobierno de Europa entre los siglos XVII y XVIII, en el cual el poder se concentró en la figura del monarca como la única autoridad política capaz de tomar todas las decisiones sobre su reino, puesto que era de quien emanaba la ley. Entre los siglos XVII y XVIII. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, en Europa ocurrieron una serie de invasiones de grupos norteños que ocuparon de manera simultánea territorios que antes habían sido parte del imperio. De este modo, el territorio imperial se fracturó en diversos reinos que terminaron por descentralizar el poder, dando inicio a una etapa conocida como la Edad Media. La necesidad de estos reinos de controlar grandes extensiones de tierra para asegurar su sobrevivencia provocó que los monarcas medievales establecieran un sistema denominado sistema feudal. En el sistema feudal, los monarcas habían concedido segmentos de tierra de su reino a un grupo de señores feudales que lo asistían en sus labores de gobierno, quienes a cambio ayudaban a proteger las tierras, le juraban lealtad y reconocimiento al rey, respondían al llamado del rey cuando se convocaba a la guerra conformando ejércitos, además de apoyar con la recaudación de los tributos que los grupos de campesinos que vivían en las tierras del reino debían de pagar por vivir en ellas. En sentido estricto, este sistema provocó una mayor descentralización del poder que era compartido entre los monarcas y sus diferentes señores feudales. A partir de 1415 en Portugal y 1469 en España, después de un poco más de 1000 años, nuevamente ocurrieron los primeros procesos de centralización política de los reinos, esta vez en torno a la figura de los monarcas. Aunque la debilidad política de estos personajes frente a los intereses de los señores feudales provocó que, en más de una ocasión, a la muerte de los reyes que centralizaron el poder, el sistema se disgregara. Algunos reyes que tempranamente intentaron imponer el sistema absolutista sin tener éxito fueron Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en España, los posteriores monarcas españoles Carlos I y Felipe II, Carlos VII de Francia y Enrique VIII e Isabel I de Inglaterra, por lo que tuvieron que pasar casi 100 años más para que surgiera un rey europeo con la capacidad para imponer el sistema absolutista, lo cual terminaría por ocurrir en Francia durante el siglo XVII, con la llegada al poder de Luis XIV de Borbón, quien logró centralizar la autoridad política en sus manos, siendo así el primer monarca absoluto y por tanto considerado el principal representante de este sistema político. Como sistema político, el absolutismo se legitimó por la filosofía escolástica que justificaba que los monarcas autoritarios tenían poder divino al haber sido electos por Dios para gobernar sobre sus reinos. A esta teoría se le conocería como el derecho divino. Por otra parte, la doctrina jurídica del autoritarismo también apoyaba la centralización de poder en una figura fuerte. Esta teoría consideraba que el monarca debía ser una figura imponente para asegurar la estabilidad del reino, por lo cual debía estar por encima de la ley para garantizar el orden mediante el miedo con tal de asegurar la paz. La idea de la supremacía jurídica del rey es expresada mediante la frase en latín Princeps legibus solutus est, que puede traducirse como el príncipe no está sujeto por la ley, lo que significaba que el rey poseía en sus manos todo el poder y toda la autoridad. Algunos de los principales defensores de la doctrina del autoritarismo absolutista fueron Thomas Hobbes, Jacques Bossuet y Jean Bodin. En su obra El Leviatán, Thomas Hobbes comparaba al monarca absoluto con el monstruo bíblico Leviatán, argumentando que éste debía ser tan poderoso y temido como aquella bestia, puesto que el rey debía ser el gran árbitro del reino, ya que argumentaba que los seres humanos eran sujetos ambiciosos, oportunistas y malvados por naturaleza, como lo expresó a través de su frase, el hombre es el lobo del hombre. De esta manera, consideraba que el rey absoluto debía ser el poder por encima de la sociedad, capaz de aplicar el instinto humano mediante la fuerza, para de este modo garantizar los derechos, la paz y el orden social. Por su parte, el obispo Jacques Bossuet, siguiendo los postulados de los cardenales de Francia Richelieu y Mazarino, pretendió justificar la existencia de la monarquía absoluta en Francia mediante la idea del derecho divino, fusionando así la monarquía absoluta con tintes teológicos, al señalar que el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo.
Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio. A su vez, Jean Baudin señaló que en la monarquía la soberanía se concentra en una persona, el rey. algunas de las características del absolutismo fueron la creación de un ejército propio, para no depender de los ejércitos dirigidos por los señores feudales, creando una fuerza armada particular que solo respondía al rey. La reducción de privilegios a la aristocracia y al clero, especialmente a obispos y cardenales, retirándoles el control territorial y los privilegios políticos feudales para así desaparecer su poder. La unificación territorial, que implicó romper con las murallas de los feudos que mantenían dividido interiormente al reino, para unificarlos mediante un sistema de caminos, carreteras y mercados locales. El proteccionismo de Estado, ya que el monarca tomó la atribución de intervenir sobre la economía de su reino, controlando los precios de los productos y estableciendo impuestos a su gusto y criterio. La modernización del Estado, que implicó la creación de una burocracia que sería quien sustituiría a los señores feudales y que ayudaría al monarca con las nuevas tareas de gobierno. La creación de centros educativos, hospitales, fomento a la cultura y creación de centros científicos, pues los monarcas absolutos consideraban que un pueblo entre más educado y más culto sería menos violento y por tanto más fácil de gobernar. El principal representante del absolutismo fue Luis XIV, rey de Francia, apodado el Rey Sol, quien con el lema "El Estado soy yo", fundó por primera vez el modelo absolutista en Europa. A él le seguirían Carlos III y Carlos IV en España, Pedro el Grande y Catalina la Grande en Rusia, María Teresa en el Imperio Austriaco y Federico el Grande en Prusia. Ahora que ya sabes qué fue el absolutismo, sus causas, sus principales características y sus principales representantes, comprenderás que este modelo fue un sistema de transición necesario para la creación de los reinos que más tarde dieron origen a los actuales estados nacionales europeos. Además de comprender en qué momento surgió la doctrina política del autoritarismo, la cual, a partir de entonces, ha aparecido y desaparecido de manera constante a lo largo de la historia política de nuestros tiempos. Esto sería todo por esta ocasión. No olvides visitar más de nuestros videos para mantenerte bien informado. Hasta la próxima.